La NBA, la National Basketball Association, la liga estadounidense de baloncesto, considerada por casi todos la mejor liga del mundo del baloncesto, es cada vez menos estadounidense. Cada vez hay más extranjeros no solo participando en la competición, sino dominando y siendo las figuras referentes de la misma. Desde los años 80 se fueron introduciendo poco a poco en la cultura europea y desde la NBA se empezaron a fijar en jugadores del otro lado del Atlántico. Pero no fue hasta bien entrado este siglo cuando realmente se empezaron a ver a los grandes jugadores nacidos en el extranjero, no solo en Europa, triunfar en la mejor liga del mundo, consiguiendo, por ejemplo, Steve Nash el primer MVP de un extranjero en la historia de la liga en 2005 y 2006, para luego Dirk Nowitzki en 2007 ser el primer europeo en conseguir este galardón. Y es que en los últimos 6 años no ha habido ningún MVP de la fase regular nacido en Estados Unidos. ¿Y qué vengo a hacer hoy aquí? Pues algo que creo que es muy interesante, os podéis unir en los comentarios al debate, porque vamos a hacer los 3 mejores quintetos históricos de jugadores extranjeros que han jugado en la NBA, teniendo en cuenta especialmente su rendimiento en la NBA. Así que vamos a ello. Bueno, empezaremos por el tercer quinteto. Vamos a por faena, yo los tengo ya decididos. He tenido en cuenta sobre todo lo dicho, lo que hicieron en la NBA, pero obviamente ante la duda y ante la ausencia quizá de competencia en algunas posiciones, he optado por tener muy en cuenta la calidad del jugador y lo que pudiera hacer pues fuera de la Liga Nacional estadounidense, ¿no? Así que, sin más dilación, vamos con el puesto de base, el puesto de uno en este tercer mejor quinteto extranjero histórico de la NBA, que he tenido bastantes opciones, las voy a mencionar por darles cabida, por tener esa mención de honor y porque son jugadores, algunos de ellos, que igual acaban aspirando. Se quedan fuera para mí Dennis Schroeder, José Manuel Calderón, Ricky Rubio, Shai Gilgeous-Alexander y Goran Dragic. Son jugadores que han hecho grandísimas carreras en NBA. Dennis Schroeder y Ricky Rubio son MVPs en los mundiales de 2019 en China y de 2023 en Filipinas. Shai Gilgeous-Alexander es uno de los candidatos, uno de los máximos favoritos a conseguir el MVP. Y es que de los 6 primeros candidatos al MVP, según la NBA actualmente, a fecha de hoy que estoy grabando este vídeo, de los 6 hay 5 que son extranjeros. El único que es estadounidense es Jason Tatum. Los demás son Nikola Jokic, serbio, Shai Gilgeous-Alexander, canadiense, Karl Anthony Towns está el quinto, dominicano. Luego tenemos a Luka Doncic, por supuesto, esloveno, y Giannis Antetokounmpo, griego de origen nigeriano. Pues bien, ¿por quién me he decantado? He tenido en cuenta sobre todo, lo dicho, el éxito que ha tenido siendo protagonista por conseguir un anillo de la NBA muy reciente, y aunque los últimos meses nos puedan llevar a minusvalorar, menospreciar este talento, este jugadorazo, he decidido optar por Jamal Murray en el puesto de 1, el jugador canadiense que consiguió ganar el anillo junto a Nikola Jokic en los Denver Nuggets la temporada pasada, la temporada 2022-2023, hace 2, mejor dicho, promediando 26 puntos por partido, siendo un jugador clave. De hecho, en estos últimos playoffs lo hemos visto a un gran nivel. Eliminó prácticamente él solo en los finales de partido a Los Ángeles Lakers, ganando 2 partidos con tiros decisivos. Y además en el anillo de la burbuja, donde los Nuggets también llegaron lejos, consiguió también promediar 26 puntos por partido y ha tenido, sobre todo en los playoffs, que yo es lo que valoro muchísimo aquí, un rendimiento estelar. Así que todavía, a falta de ver qué consigue hacer Shai Gilgeous-Alexander, creo que Jamal Murray está un pasito por delante porque tiene ese anillo de campeón siendo muy importante, muy importante, a pesar de no haber sido All-Star en la consecución de ese título. En el puesto de escolta, mención especial para empezar a Rolando Blackman, que se me ha quedado fuera, el panameño, que es un jugador que tuvo una carrera larga en la NBA, sobre todo en la franquicia de los Dallas Mavericks, a la que todavía sigue vinculado y que tuvo temporadas por encima de los 20 puntos por partido. Fue 4 veces All-Star y creo que merece esa mención y ese respeto, pero es verdad que el no haber conseguido títulos, ojo, el que he puesto tampoco los ha conseguido, y el tampoco haber sido quizá una figura muy relevante ni en la NBA ni en Europa, a pesar de sus números, para mí lo dejan un poquito por detrás de la figura del mago que voy a poner. Aquí lo tenéis. Drazen
Petrovic, el considerado por muchos el mejor jugador incluso de la historia por talento europeo y yo creo que sin mucha duda el mejor jugador europeo del siglo XX en la NBA, ¿no? De esos que consiguieron llegar, el que demostró una mayor capacidad. Es el primer europeo que ha conseguido, que consiguió, en paz descanse, estar en uno de los mejores quintetos de la NBA a final de temporada, estando una vez en el tercer mejor quinteto de la competición. Y es que es un jugador que ha sido 2 veces campeón olímpico, campeón del mundo, siendo MVP de ese campeonato, ganador de Eurobaskets, ha sido también ganador de la Euroliga o de la Copa de Europa en 2 ocasiones. En fin, un mago absoluto del balón. Y es verdad que el primer año en Portland estuvo de suplente, pero en cuanto los New Jersey Nets vieron su talento, pues bueno, lo pusieron de titular y en el recuerdo nos deja esas maravillosas jugadas, ese talento, esa capacidad para anotar de todas las maneras, con esa rapidez, esa agilidad y ese rango de tiro que para la época no era tampoco tan habitual. Y bueno, nos deja esta camiseta, este 3, con esta camiseta azul y números rojos, letras rojas de los New Jersey Nets. Bueno, después de un icono como Petrovic, que tuvo una carrera más corta, desgraciadamente, por su fallecimiento en aquel accidente de tráfico, sigue siendo a día de hoy y lo seguirá siendo un icono, sobre todo en Europa, pero también, y es algo que me sorprende mucho, en Estados Unidos. Es un poco parecido al caso de otro hombre que vamos a hablar luego, el de Arvydas Sabonis, que en Estados Unidos son conscientes de lo que podría haber llegado a ser, y eso es algo que no es fácil de conseguir, porque sobre todo en aquella época, en los 90, en Estados Unidos, era muy difícil que un jugador europeo de verdad impactara y fuera considerado incluso igual o superior a muchas de las estrellas estadounidenses de la liga. Vamos con el alero. Aquí, bueno, he elegido porque tampoco había muchísimo nivel, pero creo que es un jugador muy sólido que hizo una gran carrera en la franquicia de los Orlando Magic, siendo clave en aquellos playoffs, sobre todo del año 2009, en los que los de Florida consiguen llegar a la final. Estoy hablando del turco Edo Turkoglu, un jugador, un tirador espectacular, que además tenía unos buenos movimientos en el poste y que, bueno, yo creo que tenía un talento sobrado para ser un jugador como lo fue, muy importante en un equipo casi campeón, ¿no? Como aquellos Orlando Magic que formaban pues prácticamente Dwight Howard y él como máximos anotadores, así que el puesto de alero en este tercer quinteto se va para Turquía. A ver, aquí me vais a tener que perdonar porque en el puesto de 4 y 5 tengo a los hermanos Gasol. Pau Gasol de 4 y Marc Gasol de 5, de pivot. Entendedme, y aquí hay muchas opciones, ¿vale? Está el caso, sobre todo, de pivot de Arvydas Sabonis. He decidido dejarlo fuera porque la carrera NBA de Marc es muy superior a la de Sabonis, muy superior, y es cierto que la carrera en Europa de Sabonis es muy superior a la de Marc, porque Marc no tuvo prácticamente carrera en Europa. Pero como estoy valorando la NBA, pues se me queda un poco por delante. También se me queda un poco por delante la carrera de Marc que la de Yao Ming, que es otra carrera que se quedó demasiado corta, solo 8 temporadas en la liga, las 8 fue All-Star y puede que individualmente sí que fuera superior a Marc, más dominante, otro estilo de jugador, por supuesto, pero el no haber llegado a una final con los Houston Rockets, teniendo Marc ese anillo, aunque sea en la fase final de su carrera, siendo ya algo menos importante, pero ojo, en defensa fue clave para eliminar, entre otros, a los Sixers de Joel Embiid, pues ese anillo en Toronto yo creo que pesa un poco más y además es que Marc Gasol fue en una ocasión, como también lo fue Yao Ming, el mejor pívot de la liga. En 2015, si no me equivoco, fue elegido en el mejor quinteto de la NBA, es el único jugador español que lo ha logrado y es quizá el mejor jugador de una de las franquicias de la NBA, de la historia de los Memphis Grizzlies. Entre él y Mike Conley debe estar la cosa, si les preguntas allí en Memphis. Menciones honoríficas, pues como ya he mencionado Arvydas Sabonis, voy con Rudy Gobert, que a mí es un jugador que no me gusta, pero hay que entender que ha sido 4 veces mejor defensor de la liga y que es un jugador dominante, sobre todo en defensa, y un jugador muy importante en aquellos equipos en los que está y con un contrato que, bueno, que demuestra, ¿no?, que los equipos lo tienen en una gran consideración. Es uno de los jugadores que más cobra actualmente de la liga, aunque ya digo que para mí no tiene ninguna opción de estar en estos quintetos todavía, o salvo que consiga algo a nivel colectivo, especialmente. Mención especial también para Kristaps Porzingis, para el letón, que ha sido campeón de la NBA, pero sin ser importante, se lesionó con los Boston Celtics. En las demás franquicias ha sido un jugador
yo creo que importante, con muy buenas estadísticas, pero que no ha conseguido ser todo lo importante que se esperaba. Y ahora como tercera o incluso cuarta opción en un equipo como Boston sí que ha conseguido ganar un anillo, pero ya digo, sin jugar ni las finales de conferencia, creo que ni siquiera las semifinales de conferencia y por supuesto tampoco la final de la NBA contra los Dallas Mavericks. Y por último, otra mención especial de otro que se queda fuera, que es Vlade Divac, un jugador que muchos tendréis en muy buena consideración porque fue muy bueno, porque promedió casi 19 puntos y 8 rebotes en su carrera en la NBA, pero, ya sabéis el pero, ¿no?, de Vlade Divac, no consiguió ganar un anillo ni en Sacramento ni en Los Ángeles Lakers, ¿no?, que fue quizá donde tuvo más opciones. Pasó, curioso, Vlade Divac por los Charlotte Hornets en el traspaso que implicó a Kobe Bryant. Kobe Bryant fue elegido por los Charlotte Hornets en el draft y a cambio de Vlade Divac se fue Kobe a los Lakers. O sea que así de caprichoso es el destino. Kobe acabó en los Lakers gracias, que se me entienda, al traspaso de Vlade Divac. Por lo tanto, el tercer quinteto queda con Jamal Murray, Drazen Petrovic, Hedo Turkoglu, Pau Gasol y Marc Gasol. ¿Os puede parecer que está muy abajo Pau? Os lo compro, pero cuando veáis los que están por encima, igual cambiáis de opinión. Dejadme en los comentarios igualmente vuestros quintetos y los leeré con mucho gusto. Bueno, en el puesto de base un jugador que cambió un poco el baloncesto, poca broma, se habla poco de él porque obviamente el cambio radical ha sido en la era reciente con los Golden State Warriors y esa incorporación del triple como base de su juego, pero es un jugador cuyo equipo jugaba muy alegre, digamos que un equipo de principios de los 2000 que jugó como un equipo de 2020, para que nos entendamos. Y él fue el base, fue el que dirigía aquel equipo que se decía, ¿no?, de los 7 segundos, de que tardaban unos 7 segundos en acabar las posesiones, que jugaban muy rápido, y son los Phoenix Suns de Steve Nash. Así que pongo como base al primer jugador no estadounidense en ganar un MVP de la temporada regular. Lo hizo además en 2 temporadas consecutivas, 2005 y 2006, llegando a unas finales de la NBA con los Phoenix Suns. Así que tengo que poner al canadiense aquí porque creo que es un jugador que ha sido muy, muy, muy importante y muy bueno. Está en los tops históricos de asistencias y bueno, creo que merece sin duda estar aquí. Le faltó obviamente ganar ese anillo que no pudo conseguir. Aquí, amigos argentinos, estaréis contentos. He decidido poner a Manu Ginóbili, ¿no? Un jugador que podría poner de 2, de 3. Bueno, creo que tenía esa capacidad, un jugador polivalente, un jugador clave en los 4 títulos. Fueron 5 de aquella dinastía de San Antonio, ¿no? Pero en el primero no estaban ni Ginóbili ni Parker, estaba Duncan con Robinson. Y creo que Manu Ginóbili fue una pieza fundamental. Llegó a ser incluso mejor sexto hombre en una temporada. Llegó a estar incluido en el tercer mejor quinteto en 2 ocasiones de la NBA y me parece que es un jugador que está algo infravalorado, porque obviamente era la tercera espada de un equipo campeón, pero cuidado con las terceras espadas porque muchas veces no son las segundas, sino las terceras espadas las que marcan la diferencia, sobre todo en los momentos decisivos. Tenemos el caso del primer anillo de los Warriors en aquellas finales en las que André Iguodala es el jugador, el factor X. Así que ahí está, Argentina se lleva este puesto de escolta en el segundo mejor quinteto. En el puesto de alero he optado por un jugador que fue espectacular, tremendo, que sí que consiguió ganar un anillo de la NBA y eso para mí le situaba aquí fijo, además de ser un jugador espectacular, un tirador como muy poquitos ha habido en la historia de la NBA, no solo del baloncesto europeo, y es Predrag Peja Stojakovic, jugador que hizo carrera en los Sacramento Kings, que fue parte clave de aquel equipo de principios de siglo que podría haber ganado a los Lakers en alguna de aquellas finales de conferencia, pero no lo lograron. Ahí está un poco el pero. ¿Qué pasa? Que a diferencia de Divac, al que ya he mencionado, de aquellos Sacramento Kings, Stojakovic consiguió en la fase finalísima de su carrera ganar un anillo, el de 2011 con los Dallas Mavericks, un equipo que, ole, era importante, era un equipo construido alrededor de Dirk Nowitzki, pero con tiradores a su alrededor que permitían abrir la pista, ¿no? Entre ellos Stojakovic, también Jason Terry, por ejemplo, además de Jason Kidd, ¿no?, como capitán general al mando. Bueno, vamos con la primera de las posiciones interiores de este segundo mejor quinteto extranjero. Aquí la verdad es que el nivel es espectacular en las posiciones de 4 y 5, históricamente, sobre todo en Europa. Ha habido un nivel bestial, pero también en África, incluso con el caso de Yao Ming que he comentado, el nivel ha sido tremendo. Estamos viendo en los últimos años
como Joel Embiid, Nikola Jokic y Giannis Antetokounmpo, que es mi elección aquí en este puesto de 4, en el segundo quinteto, han dominado la liga. Giannis ha sido 2 veces MVP, acaba de ganar recientemente la Copa NBA siendo MVP de un torneo que poco a poco yo creo que va a ir adquiriendo algo más de prestigio y por supuesto ha ganado un anillo siendo el MVP de las finales. Es el primer jugador europeo de la historia en conseguir ganar 2 MVPs, además lo hizo de manera consecutiva y bueno, creo que poco más que añadir, ¿no? Me parece que la carrera NBA de Giannis es muy superior a la de Pau Gasol, que fue un jugador espectacular, una pieza clave en unos Lakers que ganaron 2 anillos de manera consecutiva, pero Giannis era la estrella y creo que es un jugador que merece ese respeto y obviamente para gustos colores. A mí me gustaba más Pau Gasol que Giannis Antetokounmpo, pero creo que Giannis hay que reconocer que en la NBA ha sido un jugador más dominante y con esa capacidad de llevar a una franquicia además de un mercado muy pequeño a un anillo de la NBA. Y aquí viene la que ha sido mi mayor duda. ¿A quién pongo en el primer quinteto y a quién pongo en el segundo? Aquí acepto críticas, acepto en los comentarios opiniones varias, pero he decidido dejar a Nikola Jokic fuera del primer quinteto y ponerlo como mi pivot en este segundo mejor quinteto. Sé que va a acabar siendo mejor valorado que el que he puesto en el primer quinteto y que puede incluso que ya sea mejor. De hecho, creo que como jugador de baloncesto ha sido más completo y que el mejor extranjero de la historia de la NBA ha sido Nikola Jokic, ya con la edad de Nikola Jokic. Pero creo que dentro de 5 años, 6 años, cuando se retire, lo va a ser de una manera unánime. Por eso he decidido decir, mira, vamos a darnos un tiempo y ya lo pondremos, ya tendremos tiempo de ponerlo en el mejor quinteto extranjero de la historia de la NBA. De Jokic ya hablamos hace poco en un vídeo, el primer vídeo de hecho del canal, hablando un poco de deporte y ya sabéis lo que opino de él. Es un jugador espectacular, me parece. Cada vez que veo jugar a Nikola Jokic es que se me caen los testículos al suelo. Es una cosa absolutamente espectacular. Es que lo hace tan fácil, lo hace parecer tan sencillo, algo tan complicado. Esos tiros en suspensión hacia atrás, cómo postea, ¿no? Que es algo que a los nostálgicos les encanta o nos encanta, ¿no? A mí también ese juego en el poste alto, poste bajo, bueno, lo he hecho en falta en la NBA y la verdad es que Nikola Jokic, Alperen Sengun, por supuesto los hermanos Gasol cuando jugaban son jugadores que te retrotraen un poco a esos años, a ese juego, ¿no? Que no solo se basa en llegar y tirar, porque sí, porque me toca. Y además tiene una visión de juego espectacular. Hemos hablado de Marc Gasol, que fue, digamos, Jokic antes de Jokic. Y me encanta esa comparativa, que la leí una vez a alguien en un comentario. Y bueno, estamos ante la tercera evolución, ¿no? Si esto fueran Pokémon, pues Jokic sería la tercera evolución de Marc Gasol, porque es un jugador todoterreno, 3 veces MVP de la NBA, ganador de un anillo, siendo MVP de las finales. Y vamos con el que yo considero el mejor quinteto histórico extranjero de la NBA. Mi opinión, ya sabéis, las opiniones son como los culos. Todos tenemos, cada uno tiene el suyo, ¿no? Entonces, en los comentarios podéis dejar la vuestra y vamos allá. He puesto en el puesto de base, creo que aquí no hay mucha discusión, sinceramente, aunque obviamente Steve Nash fue un jugón, pero lo que consiguió a nivel colectivo Tony Parker, ganando 4 anillos, siendo MVP de unas finales en 2007, si no me equivoco, pues creo que bueno, lo coloca muy, muy, muy por encima de cualquier otro. Y estaríais echando en falta un nombre, y es que aquí he hecho un poquito la trampa, lo reconozco. He decidido poner de escolta, aunque no sea un escolta, pero bueno, me aceptáis la trampa, ¿vale? Como combo guard, podríamos decir, como dicen ahí en Estados Unidos, a Luka Doncic. Por lo tanto, Tony Parker, Luka Doncic, yo creo que son dos jugadores que de haber coincidido se habrían entendido. Yo creo que se habrían entendido. Tony Parker es menos anotador, es verdad que necesita el balón para organizar, pero creo que era un jugador que permitía, ¿no? Permitía una estrella como Doncic a su lado. Y bueno, pues he decidido poner a Doncic de 2, ¿no? Porque Tony Parker, evidentemente, sí que era un director de juego, ¿no? Un director de orquesta, aunque también lo es Doncic, pero siendo más anotador, siendo más killer, siendo un jugador, pues bueno, que se chupa más el balón, ¿por qué no decirlo? Que lo hacía Tony Parker, así que voy con estos dos pedazos de cracks, pedazos de leyendas. Ya Luka Doncic, aunque no ha sido MVP, ha sido 5 veces elegido en el mejor quinteto de la liga, ha sido All-Star creo que 6 veces, y bueno, va a ser uno de los mejores jugadores, ya lo es, de la historia de
del baloncesto, ¿no? Este sí que antes de irse a Estados Unidos pudo hacer, aun yéndose muy joven, carrera en Europa, ganando la Euroliga con el Real Madrid y siendo MVP de la fase regular de la Euroliga. Así que Luka Doncic de escolta. En el puesto de alero, aquí he tenido ciertas dudas. Bueno, realmente no, pero si miramos solo lo hecho en la NBA, es verdad que estadísticamente quizás Stojakovic, ojo, tiene números, ¿no? Digamos que tiene números, pero yo creo que a nivel colectivo, esa figura que aparece para la vuelta de Michael Jordan a los Bulls, la figura de Toni Kukoc, un jugador que consigue ganar 2 veces el Mundial, siendo MVP de un Mundial, consiguiendo ser plata olímpica creo que una fue con Yugoslavia y la otra fue ya con la selección croata como país independiente, pues bueno, lo colocaron en una posición de privilegio, ¿no? Llegó a la NBA con un caché absoluto y además encajó perfectamente en un equipo que consiguió ganar 3 anillos. Un jugador que ya había ganado 3 veces la Euroliga, si no me equivoco, con la Yugoplástica. Y bueno, pues me parece que es un jugador legendario que merece estar, además un alero, que yo creo que es un alero puro, un jugador con esa zurda mágica que para mí merece estar en este mejor quinteto histórico, sobre todo por lo que consigue a nivel colectivo y porque, bueno, fue mejor sexto hombre de la liga también en una ocasión el jugador croata. Vamos a rematar el mejor quinteto histórico en el puesto de ala pivot, un jugador que a mí me enamoró. Me parece que el anillo que consigue ganar siendo el líder absoluto de su equipo y contra viento y marea, contra super equipazos, es Dirk Nowitzki, el jugador alemán, en mi opinión, el mejor jugador europeo de la historia de la NBA. Entiendo que puede haber debate porque es un anillo, no son más. Juega también las finales en 2006, pero ese anillo de 2011, con una franquicia, con un equipo que de verdad puede ser, igual desde los Pistons de 2004, el peor equipo, ¿no? O la estrella peor rodeada, igual. Porque estábamos hablando de un Jason Kidd que era muy cumplidor, pero que era un jugador que ya estaba en la fase final de su carrera deportiva. Lo mismo para Stojakovic. Jason Terry también estaba en sus últimos años. José Juan Barea, por ejemplo, fue un jugador muy importante en aquellos Dallas Mavericks. Sean Marion, creo que era un equipo bueno, sólido. Consiguió ganar gracias a Dirk Nowitzki, especialmente o únicamente gracias a Dirk Nowitzki, cargándose por el camino, por ejemplo, a los Lakers que venían de ganar los anillos de 2009 y 2010. Entonces los barrieron aquellos Dallas Mavericks para conseguir el primer y único anillo de su historia, ¿no? Cerca han estado en esta última temporada, llegando a la final con el equipo liderado por Luka Doncic y Kyrie Irving, pero creo que, por ejemplo, Nowitzki estaba peor rodeado de lo que está ahora Luka Doncic, ¿no? Que tiene a un jugador del calibre de Irving que el alemán no tenía en aquella época. En fin, ¿qué decir de Dirk? Una leyenda absoluta de la NBA, sexto máximo anotador de toda la historia de la NBA. Estuvo 14 veces seleccionado para el All-Star, por supuesto un anillo, como ya he comentado, un MVP en 2007 y un MVP de las finales en aquel año 2011, que consigue batir en la final, que no he comentado, a ese equipo de Miami, los Miami Heat, liderados por LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh, ¿no? Ese trío que se forma por primera vez en esa temporada 2010-2011, después de que LeBron abandonara Cleveland y que posteriormente consiguieron ganar 2 anillos consecutivos, ¿no? Pero en esa primera ocasión fracasaron por la calidad, por el talento, por ese prime, esa versión perfecta de Dirk Nowitzki. Y vamos a cerrar con lo que he dicho, el puesto que más me ha costado elegir, si considerarlo primero como un extranjero al uso, y finalmente he decidido que sí, que para mí sí, y es el puesto de pivot, que se lo va a llevar el nigeriano, aunque jugó con la selección estadounidense, Hakeem Olajuwon. Creo que, como he dicho, Jokic va a superar a Olajuwon en los libros de la historia, ¿no? Cuando se retire, pero tenemos que tener un respeto por un jugador que consiguió llevar a Houston los 2 únicos anillos de la historia de la franquicia, que consiguió ser el MVP de la NBA en 2 temporadas, en 2 ocasiones, y que para muchos es el mejor pivot de la historia detrás de Shaquille O'Neal, ¿no? Obviamente algunos consideran ahí a Karim, sobre todo, Shaquille O'Neal, y ya luego aparece Hakeem. Para todos aquellos que lo vieron jugar, era un pivot dominante, un pivot con juego de pies, no solo era físico, y que en defensa era una absoluta barbaridad, un jugador
bueno, es el máximo taponador histórico de la NBA, por ejemplo, ¿no? Por dar un dato. Entonces creo que, bueno, es un jugador que merecía ese respeto y por haber sido un jugador histórico, ¿no? Haberse retirado ya, lo he decidido colocar en este primer quinteto, pero siendo consciente de que dentro de 4 o 5 años seguramente Jokic entre fijo como pivote en este primer quinteto y probablemente Giannis Antetokounmpo, si gana otro anillo, si consigue más MVPs, pueda numéricamente sin duda superar a Dirk Nowitzki, pero yo en mi corazón tengo que poner a Dirk en el puesto de 4 y es muy difícil que lo pueda mover alguien de ahí. Bueno, opinad. Voy a leer cómo quedan los quintetos. En el tercer quinteto, Jamal Murray, Drazen Petrovic, Edo Turkoglu, Pau Gasol, Marc Gasol. Segundo quinteto, Steve Nash, Manu Ginobili, Peja Stojakovic, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic. Y el mejor quinteto histórico de extranjeros en la NBA, Tony Parker, Luka Doncic, Toni Kukoc, Dirk Nowitzki y Hakeem Olajuwon. Si algún argentino está viendo este vídeo, por favor, entended que ponga a Luka por delante de Ginobili, aunque obviamente Manu Ginobili no solo en la NBA, también con la selección argentina y con la Virtus, es el único jugador, no, había otro jugador, no recuerdo ahora el nombre, pero es uno de los 2 jugadores en toda la historia del baloncesto que ha sido capaz de ganar oro olímpico, anillo de la NBA y Euroliga. Que poca broma con la carrera de Ginobili, pero creo que Luka es tan sumamente mejor a nivel individual que no sé, yo lo tengo que poner ahí porque además también ha ganado una Euroliga y ha sido MVP, ¿no? Que no haya ganado todavía anillos de la NBA. Es complicado valorar un jugador retirado con uno que todavía está en esa plenitud, ¿no? Está en esos años en los que está consiguiendo sus mayores éxitos. Pero bueno, como he dicho, estos son mis quintetos, espero los vuestros en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad un me gusta, aunque no estéis de acuerdo con mi opinión, ya sabéis pues que podéis dejar la vuestra, que a eso venimos aquí, ¿no? Y si os podéis suscribir al canal, pues me hacéis un enorme favor, porque la verdad es que cuanta más gente pueda disfrutar conmigo, ¿no? De estos debates, de estas opiniones y podamos, pues bueno, también en los directos de Twitch, donde poco a poco se va pasando más gente, formar ahí un poco de comunidad de debate, pues la verdad es que se agradece mucho. Dicho esto, un saludo, espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my